vicepresidente de la Confederación, porque la Confederación es Confecol. Soy la vicepresidente de Fede Oriental, de nuestra federación, ¿sí? Y realmente nos da una gran emoción. Les cuento que me palpita mi corazón cuando veo aquí en la cámara a algunos amigos, compañeros que hacía tiempos que no veía y veo sus rostros, me da mucha alegría, hermanos de Barranca, de Villavicencio, de aquí de Bucaramanga. Qué bonito que podamos unirnos todos en torno a Jesús, ¿sí? Qué bonito que podamos estar aquí. Si estamos aquí es por algo. Y que ese algo queremos ser mejores, queremos cambiar. Entonces, vamos todos a aprender, porque eso es un aprendizaje conjunto, ¿sí? Para poder ser cada día mejor y de la misma manera, pues llegar a ser más felices. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, tolerancia y evangelio. Cuando nosotros pensamos en tolerancia, de una vez se nos viene a la mente ideas diferentes, actitudes diferentes, conceptos diferentes, en otras palabras, diversidad, ¿sí? Si hay algo entre todos nosotros, los seres humanos, y gracias a Dios, es que somos diferentes, porque somos espíritus únicos, individuales, con niveles evolutivos, tanto intelectuales como espirituales diferentes. Pero lo más hermoso es que todos fuimos creados por Dios y todos somos hermanos. Y llegará el momento en que que todos podamos abrazarnos uno a uno como verdaderos hermanos, respetando esa diferencia. Y eso lo lograremos a la luz del Evangelio. El Evangelio que nos da las pautas, las herramientas para poder ser mejor. ¿Cuántos de nosotros hablamos de Jesús? Mencionamos a Jesús, oramos a Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos las enseñanzas, las vivencias diarias de Jesús para poder decir, quiero implementarla en mis vidas, quiero cambiar, quiero ser una persona diferente, poder vivir de una manera más espiritual, más amorosa? Entonces la invitación hoy para cada uno de nosotros es que pensemos, ¿sigo a Jesús o todavía no lo conozco? ¿Sí? ¿Cómo me siento con respecto a Dios? Y para esto vamos a empezar por un autoanálisis. Vamos a hacer un viaje a nuestro interior, ¿sí? A despejar algunas dudas que a veces por las actividades cotidianas nos sentamos a reflexionar sobre ello. Y vamos a mirar a ese interior y vamos a reconocer que de las raíces más profundas que están en nuestro ser son todos esos desatinos, esos desaciertos que muchas veces son velados para nosotros y que ni siquiera nos hemos podido dar cuenta de que estamos en ese error. O si conocemos el error, por una pizca de orgullo, no lo aceptamos, ¿sí? Nadie puede producir un mayor impacto en cada uno de los que estamos aquí en esta sala que nosotros mismos en nosotros mismos. Ese va a ser el mayor impacto de nuestras vidas. Cuando podamos reconocernos a nuestro interior, ver esas dificultades que nos hacen actuar, pensar o hablar de manera indebida.
Todos tenemos dentro de nosotros un potencial inmenso para construir o para destruir. Es una opción nuestra, porque Dios nos expone con sus leyes divinas. Jesús nos aclara esas leyes divinas con la ley del amor, pero también son expositivas. El espiritismo, con sus postulados, con sus enseñanzas, nos viene a explicar la inmortalidad del alma. Nos viene a explicar qué ocurre después de la muerte. Nos viene a explicar cuál es la causa de nuestras dificultades y de nuestros sufrimientos. Pero de nosotros está si accedemos o no, porque tampoco impone, esclarece. Y se dice que para lograr un verdadero cambio a conciencia es cuando nosotros a conciencia hemos analizado, hemos estudiado y hemos interiorizado la razón de ser, no porque no la hayan impuesto, porque estos cambios impositivos no tienen validez. Lo hacemos delante de, ¿sí? O para favorecer a. Pero porque realmente somos conscientes que lo necesitemos, no. Entonces, esos son esos análisis que tenemos que hacer, ¿sí? Para poder entender que el Evangelio de Jesús viene para estudiarlo y aplicarlo a nuestro interior. Porque muchos de nosotros tomamos el Evangelio, hacemos un Evangelio, una lectura, la analizamos y decimos magníficas enseñanzas. ¿Cómo le caerían de bien a tal persona o a tal otra que se equivoca? Porque siempre tratamos de tomar las enseñanzas de Jesús que nos deja en esa valiosa obra que es su Evangelio y cómo encontramos un buen postor para poderla aplicar y renovar. Ese Evangelio de Jesús ya es hora de que nosotros nos concienticemos que lo debemos aplicar aquí y aquí para lograr esa verdadera reforma. El Evangelio de Jesús es un proceso educativo y nosotros somos esos estudiantes que entramos dentro de ese programa educativo. Y como cada estudiante cuando se matricula al grado X o al grado Y, o a la carrera tal o a la carrera tal, es porque conoce los deseos, lo que le gustaría estudiar, o conoce las falencias, o que conoce que hay una directriz en los diferentes grados y que él debe pasar del uno al otro para aprender otros temas. Quiere decir que no los tiene. Hay una necesidad. Entonces, cuando nosotros, como educandos en un proceso educativo, buscamos adquirir ese conocimiento para suplir esa necesidad, es porque deseamos ser mejores. Entonces, busquemos suplir el Evangelio de Jesús en nuestro interior, aplicarlo en nosotros mismos y mirar que Dios nos da una oportunidad de mejora a través de las enseñanzas del Maestro. Dios nos está diciendo, ánimo, párate, tú eres mi creación, eres maravilloso, eres maravillosa y tienes la oportunidad de ser feliz, porque te hice para ser feliz. Y ese es el objetivo de vida, ser feliz. ¿Vivimos momentos difíciles? Sí, pero muchas veces esos momentos difíciles, esas dificultades que nosotros vivimos, ¿a qué se refieren? ¿A qué se deben, perdón? A esa pizquita de orgullo que tenemos, o a esa pizquita de egoísmo, de egolatría, de envidia, de vanidad. Todas esas tendencias inferiores que nos atan y que no nos dejan construir nuestra vida para la felicidad porque tenemos unos lentes con un zoom bien grande
para poder mirar a los demás, encontrar en ellos los defectos, juzgar, analizar, evaluar, pero hacia nuestro interior nos es muy, muy difícil hacer ese análisis, hacer esa mirada interior, ¿sí? La intolerancia que nosotros tenemos es igual a la inquietud. ¿Por qué no podemos ser tolerantes? Porque somos intolerantes. Y al ser intolerantes, somos inquietos. Y esta inquietud se puede dar en un grado leve, moderado o muy grave. ¿Cuándo somos inquietos? Cuando nos fanatizamos, cuando nos alejamos de la verdadera disciplina, porque la disciplina libera. Y entonces nos tornamos fanáticos y el fanatismo esclaviza. Entonces se presentan todas aquellas situaciones difíciles alrededor nuestro. Vamos a hablar de los conflictos familiares. Situaciones que se ven que en los periódicos el índice de violencia intrafamiliar, abuso sexual, todas las situaciones graves que se están presentando en la familia cada vez aumenta más. Por ese fanatismo, por esa intolerancia, por esa inquietud. ¿Qué ocurre? Para poner un ejemplo, aquel padre, que lo hemos visto así, que para su familia les tiene a cada uno un lugar asignado en la mesa. Cada uno se debe sentar en X puesto. Un día llegó un hijo y venía pensando en otra cosa. Se sentó en la silla que no era. Tremenda molestia de su padre. Discusión, alboroto y el almuerzo se dañó. Se acabó. Otro día llegó el hijo, se quitó los zapatos, los dejó en la sala, pero como en este hogar hay un grado de perfeccionismo muy alto, ¿sí? Entonces llega la madre y encuentra los zapatos y en vez de decirle al hijo de una manera buena, amorosa, mira, se te olvidaron los zapatos, empieza a pelear. Tú sabes que a mí me toca hacer esto, me toca arreglar y tú el desorden, que no sé qué. Sí, mamá, ya los iba a colocar. Estaba esperando terminar esto. No podemos equivocarnos en nuestro hogar porque al interior de nuestro hogar somos muy intolerantes, muy intolerantes. Entonces, disfrazamos esa intolerancia por disciplina. Es que en mi hogar la disciplina es recta, ¿sí? En mi hogar hay normas que todos debemos cumplir. Y como dije anteriormente, una cosa es la disciplina que liberta y otra cosa es el fanatismo que esclaviza. Entonces, por eso, cuando hablamos de intolerancia, hablamos de inquietud en el ser humano. Esa inquietud que, como dije, tiene diferentes grados y que llega a afecciones emocionales bastante graves, y a relaciones con los demás también bastante graves. También no solamente se dan a nivel de la familia, sino se dan a nivel de la sociedad, a nivel del trabajo, en todas las instituciones a las cuales nosotros participamos como seres humanos. Cuando somos intolerantes, cuando se nos dificulta entender que hay una diversidad, que somos diferentes, que pensamos diferentes, que sentimos diferentes, que en cada uno de nosotros hay un nivel evolutivo totalmente diferente. Muchas de las personas que están alrededor nuestro, nuestras familias, porque nuestras familias se unen por uniones de simpatía, mucho amor, de existencias atrás, o por uniones de antipatía, alguna situación difícil entre la familia.
Y entonces queremos que todos actúen de la misma manera. Y no nos damos cuenta que aquellos que están en niveles evolutivos inferiores es como si fueran niños, como si fueran bebés. Así sea nuestro padre, así sea nuestra madre, así sea el hijo mayor. No interesa para nada la edad cronológica, sino la edad mental, o como dice Juana de Ángeles, la psicología, la madurez psicológica del ser humano. Eso es lo que importa. Entonces estamos en niveles de madurez psicológica totalmente diferentes. Eso nos lleva a actuar diferente. Yo le decía la otra vez a una persona que me decía que tenía muchos problemas con el esposo, que peleaba constantemente, que tenía dificultades. Yo me quedé mirándola y le dije, tú tienes un conocimiento, ¿no? Eres espíritu, quieres seguir a Jesús, pero tú no sabes el nivel espiritual de tu esposo, que puede ser un infante espiritual. Entonces imagínate que al frente tuyo no tienes a tu esposo, sino tienes a un niño de 3 años, espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Cómo le puedes exigir aquello o aquello? Entonces tengamos en cuenta que las personas que están a nuestro alrededor vemos caras, como dice el dicho, mas no corazones. Pero acá no es corazones en el sentido de sentir, de amar, sino corazones en el sentido de ese progreso evolutivo, que puede ser un espíritu infantil en sus primeras reencarnaciones. Y al ser un espíritu infantil en sus primeras reencarnaciones, necesita de esa mano amiga, de ese educador de almas que Jesús nos está invitando a que nos convertamos para que le demos la mano, lo guiemos y lo orientemos. Más no para que la imposición, la intolerancia, la inquietud, el fanatismo sea la razón de nuestras vidas. Una cosa es el nivel evolutivo intelectual y otra cosa es el nivel evolutivo moral. En cuanto al desarrollo intelectual, podemos tener personas con niveles académicos muy altos. De hecho, hemos sabido de médicos con posgrado, con doctorado, con conocimientos muy amplios y que de una u otra manera terminaron suicidando. Uno dice, pero un médico con este conocimiento sí estudió para la vida. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento este estudio se paró? ¿Qué pasó? Como también hemos sabido de personas, psicólogos, personas que estudian el comportamiento humano con grandes posgrados y todo, pero terminan y salen a agredir en las calles a los que no comparten sus ideales. Inclusive se ha visto también la xenofobia, ¿sí? Todas estas dificultades que llevan a un relacionamiento diferente, porque no son del mismo color de raza, porque no son del mismo país, porque son homosexuales que también son perseguidos. Entonces no respetamos esa diversidad. ¿Para qué nos ha servido tanto conocimiento intelectual? Para que en este momento, en pleno momento de transición planetaria, todavía no podamos vivir juntos, amándonos y respetando. ¿Sí? El momento de transición planetaria debe empezar por cada uno de nosotros, en nuestro interior, en ese cambio verdadero, en esa transformación íntima para ser mejor persona, para aprender a escuchar a los demás, para aprender a aceptar la diferencia, para aprender a racionalizar las cosas, ¿sí? Para que el fanatismo salga de nuestras mentes
y no estemos diciendo esto o aquello porque a mí se me ocurre, sino pongamos argumentos válidos. Y esos argumentos válidos son las enseñanzas de Jesús. Son los parámetros, el derrotero de vida para la cual debemos nosotros prepararnos. El espiritismo nos está dando una oportunidad a cada uno de nosotros para que a partir de sus enseñanzas podemos conocer más a fondo estas virtudes, pero no las podemos cambiar. Lili decía ahorita en su presentación poder encontrar pautas para ser tolerante. Nadie es tolerante hasta que no ha tenido un cambio interior. Porque para ser tolerante tengo que aprender a aceptar al otro. Tengo que amarme a mí mismo en primera instancia. En segunda instancia, aceptar al otro. Con sus defectos, con sus desajustes, sin aprobar desarmonía, que es muy diferente. Más adelante vamos a hablar de eso. Porque el decir soy tolerante es un momento que puede ocurrir o puede tener peligros, porque el ser tolerante me puede llevar a una convivencia que es muy diferente. Y ya vamos a hablar de esa diferencia entre las dos. Entonces, la invitación es que hagamos ese recorrido mental y hagamos ese recorrido espiritual con nosotros mismos. Busquemos, encontremos qué debo cambiar, qué debo buscar para ser verdadera persona. En esta imagen, la usamos muchísimo. Tenemos una viga en el ojo, pero no vemos la espiga que tiene el compañero, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un gran trozo de madera en nuestros ojos por consecuencia de nuestros errores, como consecuencia de nuestros errores, de nuestras dificultades morales. Nuestros compañeros o hermanos tienen algunos defectos, pero ese gran trozo de madera no nos afecta para que estemos mirando a los otros. Falta de indulgencia, como nos enseña el espiritismo. La indulgencia es aquella que se preocupa y trabaja por encontrar las cosas buenas en las demás personas, por hacer resaltar a las personas por sus cosas buenas. Lo opuesto a la indulgencia es cuando nosotros detectamos los defectos, ¿sí? Y buscamos la manera de sobresalir, de que esos defectos sobresalgan y que todo el mundo no los conozca. Esa falta de indulgencia. La indulgencia es una de las 3 partes importantes según como Jesús entendía la caridad. Libro de los Espíritus, pregunta 886. Jesús decía que para ser caritativo, para nosotros vivir en caridad, tenemos que ser indulgentes para con los defectos de los demás, ¿no es cierto? Tenemos que tener benevolencia para con todos, querer el bien de todos. Y tenemos que perdonar. Y eso es algo que nos aleja muchísimo de esa vivencia cristiana. Trabajemos. No es algo que no podamos alcanzar. Cada uno de nosotros, en ese conocimiento interior que vamos a realizar cada día más profundo, vamos a empezar ese cambio y por ende vamos a luchar para ser mejores. Este libro, Jesús y la actualidad, que es realmente un libro maravilloso por el espíritu de Juana de Ángeles. Divaldo ha escrito muchísimos libros de Juana de Ángeles, entre ellos toda la serie psicológica, de psicología transpersonal de este espíritu. Pero cuando le preguntaron a Divaldo,
de toda esa cantidad de libros que has psicografiado en tu vida, con 93 años que tienes, ¿cuál es el libro más maravilloso para ti? Y dijo, Jesús y la actualidad. Y hay un capítulo que se llama Jesús y la tolerancia. Y en este capítulo, en Jesús y la tolerancia, dice, en términos de psicología profunda, la cuestión del juzgamiento de las faltas ajenas constituye un acto grave de inhumanidad en relación con aquel que yerra. Es un acto grave de inhumanidad cuando nosotros estamos juzgando a los demás. Y continúa. El problema del pecado pertenece al que lo practica, quien a partir de ese momento incurre en un doloroso proceso de autoflagelación, buscando incluso inconscientemente liberarse de la falta que pesa como culpa en la economía de su conciencia. Entonces, buscamos nosotros, ¿cómo le ponemos el dedo en la llaga a las personas cuando se equivocan? Para que ellos se den cuenta del error que han cometido, porque estamos ávidos de juzgar, estamos ávidos de encontrar culpables fuera de nosotros, estamos ávidos de encontrarle los errores a los demás, y por eso caemos en ese juzgamiento, ¿sí? Continúa Juana diciendo, el ser humano, al juzgar acciones que considera incorrectas en el prójimo, realiza un fenómeno de proyección de su sombra en forma de autojustificación, lo cual no consigue liberarlo de las imposiciones de sus propias miserias. Cuando leemos esto, debe causar un impacto en nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos juzgando a alguien de esas acciones incorrectas, estamos proyectando nuestra sombra desde el punto de vista psicológico en los demás. Estamos proyectando nuestros errores en los demás, ¿sí? O sea que nosotros no estamos mirando el error que cometió el otro, sino queremos encontrar una justificación de nuestros errores. Mire hasta dónde, desde el punto de vista de la psicología profunda, cómo nosotros no nos damos cuenta de este grave error que cometemos. Entonces, miremos que esa proyección es la que nosotros debemos tomar, analizar, revisar, estudiar y mirar. Si la estoy viendo en el otro, porque yo tengo error. Si yo estoy viendo esos errores en el otro, es porque yo los sé. ¿Sí? Entonces, no nos sintamos que somos superiores moralmente ante otros, ¿sí? Que tenemos la autoridad moral para poder evaluar al otro, la autoridad moral para poder decir qué es lo bueno y qué es lo otro, que lo bueno y lo malo que tienen las personas. No la tenemos, ¿sí? No la tenemos. Entonces, miremos que más bien puede ser esa proyección de nuestros errores. La tolerancia, en razón de eso, se impone a todos como una terapia personal y fraternal que comprende las dificultades del caído mientras le tiende las manos generosas para que se levante. Esa debe ser la actitud de nosotros los que queremos poblar un mundo de regeneración. Tenderle la mano al caído para levantarlo, para ayudarlo, para darle ánimos, mas no para juzgar. Entonces, cada vez que nuestra boca se vaya a abrir para hacer un juzgamiento, pensemos, ¿cómo puedo cambiar este juzgamiento
por una mano amiga para levantarlo. Y busquemos esa técnica, a ver cómo podemos cambiar en nosotros esa falta de indulgencia. La falta de indulgencia es simplemente, lo dice Juana de Ángelis, es sacar a flote nuestros deseos ocultos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos juzgando, es porque en nosotros hay placer. Nos sentimos, como dicen algunas personas, me corre un fresquito cuando le hago ver al otro el error, cuando le llamo la atención, cuando el otro crea que yo sé más que él, cuando el otro crea que yo tengo más autoridad moral que él, eso me corre un fresquito, eso se llama placer. Un placer injustificado, un placer malintencionado. ¿Sí? Resentimiento. Cuando digo resentimiento es porque quiero volver a sentir algo, algo que tengo ahí guardado en mi interior, escondido por alguna persona y que estoy buscando la causa más pequeña que sea, la situación más pequeña que pueda vivir esa persona para poder coger y el dedo restregárselo en la llaga. ¿Sí? Y hacerle ver más grande su error por resentimiento y por venganza. Es una forma de venganza sutil. Ojo, compañeros. Ojo cuando vamos nosotros a juzgar a alguien, porque miremos todo lo que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Escondido, que sale a flote con un juzgamiento. Miremos que antes de aplicar el evangelio de Jesús en el exterior, en los demás, tomémoslo y apliquémoslo en nuestra reforma, en nuestro campo. Merecemos ser felices. Dios nos creó para ser felices. Nosotros somos los que nos alejamos de la felicidad. Día a día, en cada despertar, cada vez que el sol nos alumbra, es un nuevo día que Dios nos está dando la oportunidad para ser felices. Pero que nosotros, por esas actitudes que tenemos ahí resguardadas en nuestro interior, nos alejamos de esa felicidad que Dios nos está dando para vivir. Y que en nosotros está ocasionando dolores, sufrimiento. Actualmente, con tantos casos de cáncer y todos los estudios que ha hecho la ciencia médica respecto del cáncer, comúnmente se está diciendo que una de las mayores causas del cáncer son los resentimientos, los odios guardados, ¿sí? El no perdonar. Entonces, aparte de eso, también daña toda la parte gástrica nuestra, toda la parte digestiva. Entonces, las situaciones fisiológicas que se van a gestar en nuestro cuerpo por esos deseos ocultos que están buscando la primera oportunidad para explotar y salir a flote, para poder juzgar y señalar a aquella persona por sus defectos, en últimas, el daño me lo estoy ocasionando yo mismo. El desajuste fisiológico, el desajuste emocional, la compañía espiritual que me estoy ganando por esos pensamientos. Y no se nos olvide que es simplemente una proyección de lo que nosotros somos. Jesús nos vive enseñando día a día con sus ejemplos, más que con sus palabras. Cuando llega la mujer adúltera, que perseguida, que le tiraban piedras, que la gritaban, que la insultaban, y llegan a la plaza donde estaba Jesús y le dice, maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio, maestro,
Y las leyes de Moisés nos dicen que cuando se encuentra una mujer en adulterio tiene que ser apedreada. ¿Tú qué dices, maestro? Él con su amor, con su sabiduría, pero con su magnetismo inmenso, sigue escribiendo sobre la arena con esa paz y tranquilidad. Levanta su cabeza y los mira uno a uno. Le dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tomaron las piedras, las botaron y se fueron. Cuando Jesús tuvo, dice Amalia Rodríguez, el espíritu de Amalia Rodríguez, que vivió en la época de Jesús, una conversación más profunda con esta pobre mujer que lloraba, que estaba destrozada, te dice, maestro, mi esposo me golpea, me maltrata, me humilla. Lleva mujeres y tiene relaciones delante de mí todo el tiempo. Tú no sabes, maestro, lo que yo he sufrido. Y su mejor amigo, el amigo más cercano a él, se me acercaba a mí diciéndome, pobrecita, ¿cómo sufres? Y cada vez se acercaba más y yo sentía confianza en él porque me estaba entendiendo, me estaba comprendiendo, maestro, pero yo no sabía que lo que él quería era poseerme. Y ahí fue cuando me encontraron en adulterio, cuando caí en sus brazos, maestro. Esta mujer, después de haber sufrido todas estas circunstancias, se vuelve una de las seguidoras de Jesús. Cuando Jesús desencarna y Simón Pedro funda la Casa del Camino a las afueras de Jerusalén, esta mujer, como seguidora de Jesús, le pide a Simón Pedro que ella quiere ayudar. Allí llegaban los moribundos en sus últimos momentos de vida, con sus cuerpos llenos de llagas por la lepra, que se les caían los pedazos. Y esta mujer los curaba, los cuidaba, los limpiaba y morían en sus brazos. Cierta noche, entrada la noche, tocan a la puerta del gran caserón. Ella sale a abrir, ella queda totalmente impactada. Es un hombre lleno de llagas, con lepra en todo su cuerpo, su nariz se ha caído, sus orejas, su cara deforme, su cuerpo lleno de llagas, pero a pesar de esta deformidad, ella lo reconoce. Es su esposo, aquel hombre que la maltrató tanto. Ella lo abraza con su alma, sin importar sus llagas, lo besa en su cara y le dice, sigue, has llegado a la casa de Jesús. Aquí te vamos a cuidar y vamos a velar por ti. Día y noche, en sus últimos momentos, esta mujer limpiaba las llagas de este hombre, lo alimentaba, oraba, lo abrazaba y hasta el último momento este hombre desencarna en su regazo. Ella besándole su cabeza y él desencarna. Si esto no es amor, si esto no es tolerancia, si esto no es perdón, dígame qué otra cosa puede ser. Si conocemos las enseñanzas del Maestro, podremos llegar a ser libres, pero si las vivenciamos, trabajemos para ser mejor, trabajemos para ser tolerantes, ten compasión del que se cae, su conciencia será su juez, ayuda al que tropieza, su debilidad ya es un castigo, tolera al infractor. Él
es tu futuro en caso de que no dispongas de fuerzas para proseguir en el bien. La tolerancia que utilices para con los infelices se transformará en la medida emocional de compasión que habrás de recibir cuando llegue tu hora, ya que nadie es inexpugnable ni perfecto, nos dice Juana de Ávila. Seamos tolerantes con todo aquel que se atraviesa en el camino, como el amor y la inocencia de estos dos niños que se toman de la mano para seguir ese camino de la vida, ayudándose el uno al otro, protegiéndose el uno al otro. Y pensemos, ¿soy tolerante? Y analicémonos, ¿soy tolerante? Busquemos la conclusión, ¿soy tolerante? Para ser tolerante necesitamos que haya disciplina verdadera, respeto, obediencia a las leyes de Dios y promoción en el bien. Si tú, yo queremos ser tolerantes, tomemos estos aspectos y vivenciémoslo en nuestra vida. Disciplina, respeto, obediencia a las leyes de Dios y promoción en el bien. Ahí podemos decir, realmente soy tolerante para andar el camino de la vida, ayudándome y ayudando a los otros. En este libro maravilloso, que es una de las obras más hermosas sobre las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Cierto día, Jesús, que vivía en ese momento cerca al lago de Galilea, en la ciudad de Genesaret, ¿sí? Este lago o mar de Galilea realmente es un mar, pero lo llamaban lago porque el agua es dulce. Como de costumbre, se reunió una noche con sus discípulos para tratar la tolerancia. Y ese día, el protagonista de la charla, del análisis, era Felipe, uno de sus discípulos. Esa mañana, muy temprano, el hijo de Betsadia, nacido allí, Felipe, al igual que Pedro y Andrés, se levantó muy temprano, con una gran preocupación en su cabeza. El sol salió, iluminaba todo, era un día resplandeciente, hermoso, pero Felipe tenía una gran inquietud en su ser. Caminaba para un lado, para el otro, y no veía la hora que llegara en la noche para poder reunirse con todos sus compañeros, los discípulos. Llegada la noche, se dirige al gran caserón, a orillas del lago, donde se reunía Jesús con todos sus discípulos. Y llega, se sienta y se queda mirando a Jesús, el que leía los pensamientos, que se siente las vibraciones de los demás. Dice Felipe, ¿cuál es la inquietud que tienes hoy? Te siento inquieto. ¿Qué te pasa? Y Felipe le dice, maestro, yo necesito saber con la amplitud y con el lenguaje de la espiritualidad, ¿qué es la tolerancia, maestro? Todo esto lo tengo en mi cabeza y no puedo saber cuándo debo ser o no ser tolerante. Ayúdame con ese lenguaje de la espiritualidad a entender la tolerancia. Jesús le dice, lo mira, Felipe, la tolerancia es un estado del alma, es un estado que todos debemos conquistar por nosotros mismos. Ella parece en sí misma tener múltiples valores, pero
Algunos son peligrosos. Hay que estudiarla con cuidado. Entonces, Felipe le dice, maestro, hoy quisiera poder conocer si tú dices que debemos mirarla porque puede ser peligrosa. Enséñanos. Y Jesús los mira y dice, imagínense una masa de alimento que organizamos y tiene ciertos ingredientes, pero debemos ponerle unos ingredientes especiales para que la masa no se fermente, no se dañe. O imaginen a un terapeuta que va a dosificar un medicamento a un enfermo. Tiene que darles la dosis exacta, equilibrada, para que si le da más o menos, puede causarle desequilibrio. Así es la tolerancia. Porque cuando nosotros toleramos, Felipe, un desequilibrio, aprobamos la desarmonía. Miren esto tan bello. Cuando toleramos un desequilibrio, aprobamos la desarmonía. Y muchas personas, Felipe, por querer ser tolerantes para todos, para no tener dificultades con los demás, que yo vine y se está volteada para el otro lado. caen en la connivencia. ¿Ve, Y el ¿se va a ser comer ahora? connivente, ahí está el peligro de la tolerancia. Porque cuando nosotros a todo le decimos sí, sin poder mirar y analizar con raciocinio, con disciplina, con justicia verdadera los actos, podemos aceptar situaciones que no son correctas. Siempre que les digan algo, escúchenlo, analícelo. No necesitan responder de una vez. Con su lenguaje gestual, con el lenguaje del corazón, ustedes pueden aprobar o desaprobar algo. Y las personas que están a su lado se darán cuenta que ustedes están en acuerdo o en desacuerdo. Pero que analicen con ese lenguaje de la justicia y de la disciplina, del amor verdadero, para que podamos aceptar a los demás como seres diferentes que son, con su diversidad, con sus diferentes conocimientos, con sus diferentes sentimientos. Todos se sentaron ensimismados, pensando, y Jesús, para culminar, les dijo, cuando tengan duda, recurran a la oración. La oración fortalece el alma, nos da respuestas, fortalece el espíritu. En cualquier situación en que nos encontremos, cada uno de nosotros tomemos esa enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos cuando hablaron de la tolerancia. Oremos. Pidamos la sabiduría, porque recordemos, cuando toleramos un desequilibrio, aprobamos la desarmonía. Cada uno de nosotros somos seres maravillosos. Somos esos diamantes creados por Dios. Esos diamantes que cada día, cada momento se van puliendo cada vez más. Pero que para pulirse se necesita la gran herramienta del lenguaje del amor, la gran herramienta del Evangelio de Jesús en nuestras vidas para poder limar ese diamante y para que permitamos que como diamantes que somos,
llegue el momento en que podamos tener nuestra luz propia que nos las hemos ganado por nuestro esfuerzo renovador, porque somos seres mejores para nosotros y para los demás. Dios, Jesús, con su amor, espera por cada uno de nosotros. Cree en nosotros, nos ama y tiene la certeza, la seguridad que llegaremos a sus brazos. Tarde o temprano, pero llegaremos. Esforcémonos porque sea cada vez más rápido ese llegar a los brazos de Jesús. Y que en esos brazos nos podamos encontrar todos sirviendo en esa viña para que este mundo que está en ese proceso de cambio sea realmente ese reino de Dios acá en la tierra y que cada uno de nosotros hagamos parte de ese reino de Dios, amando, sirviendo para siempre. Muchas gracias, mis queridos hermanos.